La seguridad energética usualmente se define como el suministro, la protección y la disponibilidad de los recursos naturales utilizados en el consumo de energía. Sin embargo, las variables y los precios de las energías es asunto medular en las economías de la mayoría de los países, además de que los componentes del medio ambiente suelen ser susceptibles a causa de la ausencia de un equilibrio industrial y natural, razón por la cual es relevante la investigación en el acceso a la información, el cumplimiento de los objetivos y las buenas prácticas, dentro del marco de la ciencia y de la reflexión, en donde se buscan las áreas de oportunidad en el balance ambiental, considerando el contexto de la complejidad nacional y regional. Sean bienvenidos a la mesa 8, Seguridad Energética y Medio Ambiente en América del Norte. Voy a empezar a darle la palabra a nuestras ponentes y vamos a comenzar por Ruth Zavala Hernández, que nos acompaña el día de hoy, con su título Negacionismo Climático y el rechazo a la ciencia. Voy a proceder a leer su semblanza y les comento que tenemos una sección de preguntas y respuestas al final de la ponencia. Bueno, la doctora es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales. Todos los grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ha sido profesora de cátedra en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son desarrollo sustentable, gobernanza global, cambio climático, cooperación internacional, género y medio ambiente. Le damos la palabra a Ruth Zavala Hernández. ¿Ahí se escucha? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a CISAN la organización de este evento y el día de hoy mi ponencia tiene por título Negacionismo climático y el rechazo a la ciencia. El objetivo de esta presentación es entender al negacionismo climático como resultado de la ruptura entre la ciencia y la política e identificar a la politización de la ciencia y al populismo como obstáculos para la toma de decisiones que frenen la crisis climática en la región de América del Norte. Este es el orden de mi presentación. Voy a comenzar hablando de la ciencia y su politización. En segundo lugar, abordaré el concepto de la agnotología y voy a poner el antecedente de la industria del tabaco. Y finalmente, el tema del populismo y el vínculo que este tiene con la protección del medio ambiente, para pasar a mis conclusiones. En cuanto a la ciencia y su politización, quiero decir que de manera formal, el primer acuerdo sobre cambio climático es el que se firma en 1992, que se conoce como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El año pasado justamente ya cumplimos los primeros 30 años de negociaciones internacionales sobre cambio climático y estas 3 décadas se han caracterizado por diversos temas, uno de los cuales yo voy a hacer énfasis el día de hoy, es precisamente la ruptura entre la ciencia y la política. Al respecto, quiero decir que después de la firma de este primer tratado internacional sobre cambio climático, sobre todo en Estados Unidos, lo que tuvimos fue una serie de debates entre científicos y lo que podríamos catalogar como pseudocientíficos, me refiero mucho sobre todo a los think tanks, los centros de pensamiento en Estados Unidos, que varios habían sido, se ha comprobado, ¿no? Hay estudios que nos platican de esta historia, se había comprobado que varios de estos estudios habían sido financiados por el sector petrolero y estaban encaminados hacia desmentir la existencia del cambio climático e infundir dudas respecto de cuáles eran las causas de este fenómeno.
Sobre todo, pues, de manera muy lógica, podríamos pensar que la regulación del cambio climático afecta los intereses de los sectores como los combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues por ahí iba la razón por la cual había sido así. Después de este debate en la década de los 90, quiero decir que Estados Unidos formalmente va a aceptar que existe el cambio climático con Bush en el 2007, ¿no? O sea, algunos años después. Hasta ese año se va a aceptar la existencia del cambio climático. Sin embargo, pensemos del 2007 a la fecha, todo el movimiento negacionista que aún existe, ¿no? El otro tema que les voy a hablar es el tema de la politización de la ciencia. Y esta politización de la ciencia pues está muy vinculado a la manipulación de la información que hacen determinados actores con objetivos ya sea políticos, económicos o de otras índoles. Podríamos pensar que se lleva a cabo mediante presiones legales, económicas y que tienen como finalidad influir en los resultados de las investigaciones científicas o en la manera en cómo estos son distribuidos, comunicados o bien son interpretados. Distintos actores participan de este fenómeno de la politización de la ciencia, desde el gobierno, las empresas, los think tanks, grupos de presión en general, etc. Y todo esto tiene como resultado que la credibilidad de la sociedad en la ciencia se ve afectada, la misma objetividad de la ciencia y, por supuesto, el prestigio de las y los expertos. Creo que cada vez hay más literatura sobre el concepto de la agnotología, que para temas de cambio climático pues viene muy bien, ¿no? Nos ayuda a entender este fenómeno del negacionismo que ha tenido momentos importantes en la región de América del Norte, y esta se refiere al estudio de la ignorancia o duda inducida. Está destinada a beneficiar determinados intereses y finalmente la agnotología se va a constituir en un obstáculo para diseñar mejores estrategias para hacer frente a las crisis de diferente naturaleza, no solo las ambientales, acabamos de tener una en materia sanitaria, pero podríamos hablar alimentaria, energética, etc. De esta forma, la agnotología es una amenaza a la garantía de los derechos humanos, por ejemplo, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida, etc. Este es un antecedente que retoma Naomi Oreskes, que es sobre cómo la industria del tabaco se va a constituir en un paradigma publicitario que aplicaron este concepto justo de la agnotología, y a grandes rasgos quiero decir que entre la década de los 50 y 60 ya había evidencia científica que corroboraba la relación directa entre fumar y el cáncer de pulmón, además de que también hay evidencia de que la nicotina era una sustancia que provocaba adicción. ¿Cuál fue la respuesta de la industria del tabaco? Financiar investigaciones que infundían dudas al respecto de esta relación directa, además de sabían ya que la nicotina generaba adicción, bueno, incrementaron la cantidad de nicotina en los tabacos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, desde la industria el planteamiento que se hacía es que si se limitaba el uso del tabaco, esto se constituía como un atentado contra la libertad de los ciudadanos. Y esta campaña publicitaria le valió a la industria retrasar la regulación gubernamental varias décadas. Este es el libro donde Naomi Oreskes junto con Eric Conway hablan acerca de cómo ese antecedente de la industria del tabaco, que representa un ejemplo de agnotología, se aplicó también para el caso de la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono y finalmente el tema del cambio climático.
Además de estos conceptos, considero que la infodemia, que ha sido definida como la sobreabundancia de información, que incluye también intentos deliberados por difundir información errónea, lo que conocemos también como las fake news, la notología, la politización de los diferentes temas, la infodemia, las fake news, la posverdad, etc., son distintas aristas de una misma problemática que contribuye a explicar el patrón social de rechazo hacia la ciencia. Y todo ello da lugar al escepticismo o al negacionismo que, decía yo, pues esto se ve expresado también en materia de cambio climático. El tercer tema que voy a desarrollar es el referente al populismo y su vínculo con la protección del medio ambiente. Uno de los principales retos que tenemos cuando hablamos del populismo es su misma definición. Este concepto ha sido considerado como impreciso, elástico, confuso, etc. Sin embargo, pues hay algunas características generales que podríamos identificar como definitorias del mismo. Creo que una de las más recurrentes en la literatura es esta idea de que el populismo divide a las sociedades en dos grupos. Por un lado tenemos al pueblo puro, al pueblo bueno, versus una élite corrupta. Y me ha parecido muy interesante el hecho de que el populismo no está en función del nivel de desarrollo de los estados. De hecho, podemos encontrar expresiones de este tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y a pesar de eso, pues es un fenómeno que en cada país podríamos encontrar sus propias características. Lo que es innegable es que a nivel global existe una tendencia al incremento de estos movimientos populistas, y esto se ha convertido en un obstáculo más para alcanzar el paradigma de desarrollo vigente, que es el de la sostenibilidad y que está enmarcado en la Agenda 2030. En un texto que se publicará próximamente, encontré 5 tendencias de los gobiernos populistas que son contrarias a la Agenda de Desarrollo Sostenible y que en gran medida se encuentra enmarcada en los principios de la Declaración de Río de 1992, que constituyen la base de la rama medioambiental del derecho internacional público. Voy a mencionar los 5, aunque no los voy a desarrollar todos. El primero es el antagonismo entre la élite y el pueblo. El segundo es el rechazo a los acuerdos multilaterales sobre cooperación, integración y comercio. El tercero es la reinterpretación que hacen estos gobiernos de la política de desarrollo. El cuarto, que es el que más me interesa para los fines de esta ponencia, es el desprecio que tienen los gobiernos populistas por el conocimiento científico. Y finalmente, las inconsistencias en la aplicación de las consultas públicas. Voy a hacer énfasis en los números 2, 3 y 4, y voy a comenzar por este, que es el rechazo de este tipo de gobiernos a los acuerdos multilaterales sobre cooperación, integración y comercio, ¿no? Y este estaría representado por el abandono que muchas veces hacen estos gobiernos de las instituciones multilaterales, la retirada de acuerdos y de organizaciones internacionales, y bueno, aquí creo que el caso más emblemático sería la retirada que hace el gobierno de Donald Trump al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y en este sentido, el populismo se convierte así en un catalizador de la crisis del multilateralismo, lo cual puede tener distintas interpretaciones, pero la más importante desde mi punto de vista para estos fines es que si pensamos en los riesgos que compartimos a nivel global, como es la crisis climática, ya los estados en lo particular o incluso a nivel regional no pueden resolver esta, sino que es necesaria la cooperación internacional y en términos generales la gobernanza en múltiples niveles, ¿no? Entonces, ante este reconocimiento
el populismo, que también está representado como por esta vuelta hacia los nacionalismos, pues es una amenaza al cumplimiento de la sostenibilidad. Y en este sentido, desde mi punto de vista, este rechazo a los acuerdos multilaterales amenaza el cumplimiento del principio 12 de la Declaración de Río, que nos habla del deber de cooperar, y del principio 27, que también nos habla de la cooperación, la buena fe y del espíritu de solidaridad que deberían tener todos los estados. La tercera característica es la reinterpretación de la política de desarrollo que hacen estos gobiernos populistas en función de su propio proyecto de nación, de sus propios intereses, y además consideran a la política de desarrollo como un vehículo para recompensar o sancionar el comportamiento que se deriva de esta relación entre nosotros y ellos, en la que descansa en buena medida este concepto. Por otro lado, esta política también se convierte en un instrumento a favor del líder populista, y algunos ejemplos de la reinterpretación que hacen de la política de desarrollo es algo que vemos mucho, ha ocurrido los primeros 4 años del gobierno de López Obrador en México. Se refiere a los recortes presupuestales drásticos, ¿no? la llamada austeridad, y el desmantelamiento también que hacen de las instituciones de protección al medio ambiente. Por otro lado, también mencionar el caso con Donald Trump en Estados Unidos, que incluso designa como cabezas de algunas instituciones proambientalistas, como la propia EPA, a personas que eran afines a los intereses de empresas petroleras, al frente de instituciones que deberían preocuparse más por la protección del medio ambiente. Entonces, esta tendencia hacia la reinterpretación de la política de desarrollo considero que amenaza el cumplimiento del principio 3 de la Declaración de Río, que nos habla del derecho al desarrollo, el principio 4, que nos habla de que la protección del medio ambiente debería constituirse como parte fundamental del proceso de desarrollo, y finalmente el principio 11, que nos habla de que los estados deberán promulgar leyes que sean eficaces sobre el medio ambiente. La cuarta característica es el desprecio de este tipo de gobiernos por el conocimiento científico. Y en este sentido, el populismo considera a la ciencia como parte del establishment. Las y los expertos son un sector que va a cuestionar y a criticar las acciones de este tipo de gobiernos, y esto podría poner en duda la legitimidad del líder populista frente al pueblo, ¿no? Entonces, la ciencia ha fungido para las cuestiones del medio ambiente como un puente entre la política y la comprensión de nuestro entorno. Puse esta cita del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, porque en el informe del 2014 incrementó la certeza científica de que son las actividades humanas las causantes del cambio climático de 90% a 95%, ¿no? Lo cual lo hace extremadamente posible, y es lo que se conoce como un consenso científico. Entonces, a pesar de que desde el mundo de la ciencia no existe duda respecto de qué es lo que está generando un problema, en el mundo de la política pues todavía tenemos estas expresiones del negacionismo, y algunas personalidades que pongo acá son, para el caso de Estados Unidos, Donald Trump, en su momento Stephen Harper, ex primer ministro de Canadá, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y pues no lo puse porque exclusivamente el observador nunca ha negado el tema del cambio climático, pero en las acciones yo diría que sí lo ha hecho. Esta tendencia populista por el desprecio del conocimiento científico, desde mi punto de vista, impide la observancia del principio 9 de la Declaración de Río, que nos habla de la importancia del deber de cooperar de los estados, además de que esta cooperación también tiene que hacerse en el ámbito de la ciencia, incrementar el conocimiento de los problemas ambientales como el
cambio climático, y además también del principio 15, que es el que nos habla de la precaución, ¿no? Este principio va todavía más allá, porque dice que la falta de certeza científica absoluta no debería utilizarse para que los estados no tomen las acciones necesarias para evitar que se genere un daño al medio ambiente. Y con esto termino, son las conclusiones. Número 1, las y los científicos tienen la responsabilidad de alertar a la sociedad sobre las amenazas que la sociedad no tendría otra manera de enterarse, ¿no? Es decir, cumplen una función social fundamental y de esta forma considero que es necesario que se generen estrategias que contrarresten la desconfianza pública en la ciencia y que ayuden a superar este tipo de fenómenos como la politización, la mitología, la infodemia, la etc. Por otro lado, el populismo agrava la ruptura entre la ciencia y la política que caracteriza a los problemas medioambientales. Y este tipo de gobiernos normalmente vienen acompañados de autoritarismo, son contrarios a la sostenibilidad ambiental e ignoran los hallazgos científicos como parte de la legitimación de sus políticas. Y finalmente, estos gobiernos evitan tomar decisiones a largo plazo, como podría ser una política climática efectiva, pues estas se traducirían en altos costos políticos. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth Sabalariani, por tu ponencia. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra siguiente ponente, a Marcela López Valle. Es profesora e investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte, CESAM, adscrito al Departamento de Estudios del Pacífico en la Universidad de Guadalajara, México. Ha sido profesora de Relaciones Internacionales por más de 20 años. Cuenta con un perfil PRODER y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue secretaria general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 2017-2019, así como vicepresidenta de la misma para 2021-2023. También fue vicepresidenta de la sección de América Latina y el Caribe en la International Studies Association 2019-2021. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Educación Pública y la firma de Cabildeo Wilson México. Pertenece al Consejo Editorial de la revista Latin American Policy y ha sido profesora visitante del Instituto de Estudios de Energía de Oxford en Reino Unido, en la Universidad de Montreal, la Universidad de Ottawa y la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Cuenta con múltiples publicaciones en las que destacan sus libros sobre gobernanza climática y política ambiental en América del Norte. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, bien, gracias. Gracias a las colegas aquí presentes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Pues bueno, yo voy a tocar un tema que parece que está de moda y son de esas palabras que todo el mundo decimos, pero que, y no nada más nosotros, la gente que toma decisiones usa el concepto, pero de repente no sabemos ni qué es ni cómo, y entonces todo puede caer, ¿no? Y ese concepto es el net zero o las emisiones netas cero, que está muy de moda en foros internacionales y todo esto. Y voy a aplicarlo para el caso de Canadá. Ok, digo muy brevemente, ¿qué es eso del cero neto? Supongo que todas y todos hemos escuchado eso, pero no es otra cosa, es, digamos, desde mi punto de vista, es un eufemismo para decirnos lo que ya sabíamos hace 30 años, que teníamos que reducir lo más posible y lo que no pudiéramos por cuestiones de que así es nuestra vida hoy, no podemos apagar la luz del mundo, no podemos dejar de producir botellitas, ¿no? Dejar los celulares, dejar muchas cosas. Todas estas emisiones que no podemos reducir, las tenemos que absorber por tecnología o por bosques. Hace 30 años esta idea de absorción era un poco complicada porque no estábamos ahí en tecnologías, hoy sí. Entonces, eso es a simple vista lo que quiere decir cero neto, dos fases, reducir lo más posible
Y aquí les pongo una ruta, que es una ruta sugerida por Naciones Unidas, todo esto es sugerido claramente, en donde nos pone 3 sectores: transformación sector energético, que es esa primera parte de reducir lo más posible, ¿no? Reducción de gases, reducción de degradación de suelos, transportación, edificios inteligentes, captura de CO2 de combustibles fósiles y generación cero de CO2. Acuérdense que hay muchos más gases, pero aquí simplemente CO2, que es la barra verde. La segunda fase tiene que ver con reducir emisiones que ya no sean de CO2, todos los demás gases, y después remover ese carbón, ese carbón equivalente, ¿no? Todos esos gases de alguna forma, ¿no? Pero suena muy simple, pero es lo que hemos estado tratando de hacer desde hace 30 años y hasta la fecha pues no ha sido posible. Ahora, ¿cómo vamos con esta carrera hacia el net cero? Porque parece que es una carrera, parece que todo el mundo está, yo ya hice esto, yo ya hice aquello, y bueno, aquí vamos en términos de normatividad, ¿no? Esta es una que me gusta mucho de Ecuador, porque pues, nos pone ahí sí que en colores, ¿no? ¿Quién sí está haciendo qué cosa? Y quién sí está haciendo qué cosa, la primera parte es, pues quién sí ya lo puso por lo menos en una ley, en un documento de política pública, y son los países verdecitos, que no son muchos. Y después, ¿quién tiene una legislación propuesta, pero pues que está ahí empantanada de alguna manera? Los países amarillitos, y ahí está Canadá, y está gran parte de Europa. Y hay países y el resto del mundo que ni siquiera lo están pensando. Pues esta es una agenda climática de países pues, desarrollados con un avance ya claro en disminución de gases de efecto invernadero, en donde el resto del mundo, si se fijan, bueno, tiene todo lo gris, ni siquiera lo ha pensado, ¿no? Todos los países en gris ni siquiera lo han pensado, los países en anaranjado están discutiendo de ello, pero se pone como un objetivo, como los objetivos de desarrollo sostenible, todo el mundo tenga, pues el net cero es uno de esos, ¿no? Y en la práctica, pues no todos estamos en ese camino, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho Canadá? Canadá, bueno, aquí les pongo un breve recorrido histórico, ¿no? Aquí nos dio un buen antecedente de esto. Con Stephen Harper, el primer ministro conservador, incluso se sale, ¿no? del protocolo de Kioto, y no porque fuera buena o mala persona, simplemente porque Canadá no iba a poder cumplir sus metas, es lo que ha hecho, ¿no? Y después viene la crisis financiera, pues menos. Entonces, es hasta que llega Trudeau en 2015 y llega con toda esta parte muy buen timing, ¿no? Con los acuerdos de París y los ODS, entonces se impulsa toda la agenda pues, climática, ambiental, de género y muchas otras de corte progresista. Y en los acuerdos de París, acuérdense que uno de los principales documentos que todos los países se comprometieron a sacar fue la contribución nacionalmente determinada, los NDCs, Nationally Determined Contribution, ¿no? Contribución nacionalmente determinada, que era cada país decía lo que podía y quería hacer al 2030, 2050, etc. Canadá puso reducir 30% a niveles de 2005 al 2030, ¿ok? Vienen diferentes cumbres, ¿no? La 2017, la coalición para la neutralidad de carbono o net cero no funcionó, solo se inscribieron 24 países. Canadá en ese momento pasa una ley para reforzar su sistema de precios de carbono al interior, pero todavía la idea del cero neto no estaba acá en la discusión hasta la COP en 2019, donde se forma la coalición Carrera hacia el Cero, y ahí sí ya los países que se jactaban de ser climáticamente responsables pues se tuvieron que suscribir a esta idea. Ahora, todo empieza a cambiar y a darse una revolución, porque hasta este momento, me faltó aquí algo importante, perdón, no sé por qué no lo puse, el famosísimo Pan-Canadian Framework de Cambio Climático 2016, que fue un marco general
de Canadá para los canadienses, de cómo cumplir las nuevas metas climáticas de 2015 de reducción del 30%. Ahora sí. Pero ninguna de estas cosas funcionó realmente bien, y una de las razones que yo argumento, que bueno, no nada más yo, mucha gente, y especialmente muchos líderes provinciales, es que en el diseño de todo esto las provincias no participaron. Y entonces, por ejemplo, para el Caribbean Framework les impone a las provincias sistemas de precios de carbono, les impone un impuesto, ¿no? Y las provincias, muchas de ellas ya habían rebasado las metas incluso. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene? Que ven decía, bueno, yo, ¿por qué me tienes que meter ahí? Yo ya rebasé estas metas. Y en cambio, pues la provincia de Nueva Escocia o de Saskatchewan o Manitoba, pues ya, bueno, yo ni las voy a cumplir, ni son para mí porque mi matriz energética es otra vez de otro tipo, no voy a cumplir esto porque no lo puedo hacer. Ni modo, pues te tendré que pagar el impuesto, se fueron a la corte y demandaron al gobierno federal por el impuesto, etc. Entonces, realmente no había funcionado esa legislación a nivel federal. Es hasta el 2020 y 2021 cuando las cosas empiezan a cambiar y a impulsar a ambos niveles de gobierno a ir al mismo sentido, más o menos, pues fíjense qué interesante, ¿no? El acta o el documento de recuperación post-pandemia es Canada's Climate Action para un ambiente sano y una economía sana. O sea, la recuperación canadiense post-pandemia era verde, era climática, porque eso garantizaba trabajo. Y luego viene pues Joe Biden, y eso cambia la ecuación completamente, porque no sé si se acuerdan que en abril del 2021 hizo su cumbre de líderes climáticos. Y era muy simpático porque estaba Joe Biden sentado con 40 pantallas, 40 cuadritos, de todos los líderes climáticos que él invitó, y que pues México dijimos, iremos. Total, si fuimos, no estaban los europeos, y ahí, Joe Biden dice, Estados Unidos se compromete a subirle, o bueno, Estados Unidos no tenía un NDC claro, porque Estados Unidos había salido, pero Joe Biden puso unos estándares altísimos, así como en el protocolo que así le subió el estándar, y en eso todos los países empiezan a subir estándares. En Europa, China, por un estándar igual o más alto que el de Estados Unidos. Entonces en Canadá, pues no, va a tener que hacerlo. Canadá no saca su NDC en esa cumbre, no estaba preparado, saca un poquito después con esos estándares de reducción de menos 40-45% al 2030 a través de emisiones netas cero. Ya no a través de impuestos, ya no a través de la formulita de reduzco lo más que puedo y lo demás lo absorbo. Es decir, no voy a devastar a mi economía, a mis empresas, a mis fábricas. Si ellos no pueden reducirlo, pues no, tendré que buscar tecnología para absorberlo. O sea, no voy a lastimar a mi economía. Que eso es el net cero, por eso es tan famoso y tan bien aceptado en países desarrollados, ¿no? Y entonces tiene una serie de legislaciones que no voy a tener de ellas, ¿no? Un acta de net cero, de emisión net cero, un plan de reducción al 2030 vinculado pues a net cero, y una estrategia de adaptación el año pasado. Entonces decía uno, bueno, a lo mejor con este nuevo paquete pues ya Canadá pues ya como que alinea los intereses federales con los provinciales. Bueno, nada más un dato muy curioso. Esta es la curva de emisiones de Canadá desde el 90, o sea, desde el protocolo Kyoto 92 hasta la pandemia, ¿no? Y por más que habían hecho, yo no veo que bajar. Se ve, es claro. Hubo un decremento en 2020, pero fue por la pandemia, no fue porque hicieron las cosas climáticamente responsables, ¿no? Nada más es para que tengan una idea de por qué era importante, ¿no? Que Canadá redujera esto, ¿no? Y entonces en el último documento de Canadá 2030 reducción de emisiones ponen estas barras, ¿no? Con estos objetivos
muy ambiciosos de que al 2030 van a reducir 40% de emisiones, haciendo un cambio en sus matrices energéticas, todo. Y aquí, en la primera lámina que les puse aquí, lo que está marcado en cuadro azul es lo que, digamos, ellos están haciendo o van a hacer. Eso es su path, su ruta del cero. La primera parte pues ya la han hecho y casi todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Transportación, edificios inteligentes, eficiencia energética, que es cambiar poquitos, esas cosas. Reducción de emisiones con políticas públicas, conservación de bosques, más o menos. Y todo esto, la primera parte, es sustentada por el mecanismo de precios al carbón, específicamente no por impuestos, sino por mercados de carbón transnacionales en América del Norte. Quebec, Nueva Escocia, California y algunos otros que se van a vincular, tienen un mercado de emisiones que funciona fabulosamente bien, es subnacional, a pesar de Trump siguió ahí, a pesar de Harper siguió ahí. Y es, digamos que ese instrumento de mercados de carbón pues realmente no está así como que muy bien visto a nivel global en términos de que cuida la naturaleza, es más bien un mecanismo de mercado. Pero pues es como han logrado reducir Canadá, ¿no? Después vienen pues lo que ha hecho en tecnología, que es combustibles de bajo octanaje, buenas gasolinas, etcétera, y electrificación, y ahí nos incluye América del Norte, Estados Unidos y México. La cumbre de líderes desde hace un mes, y tantos. El tema climático no fue otra cosa más que vehículos eléctricos y semiconductores en Puerto Peñasco con el transformador. Entonces, digamos que electrificación y low carbon fuels, ¿no? Es lo que han hecho. Pero fíjense el matiz canadiense, renovables, muchos renovables, eso sí, en toda la costa atlántica, Quebec, Ontario, pero también energía nuclear. Su net zero es con energía nuclear y no energía nuclear esas plantas de los Simpsons, esas ya no existen, ¿no? O Laguna Verde, cosas así. Se llaman, se abrevian módulos pequeños nucleares, small nuclear modules, ¿no? Que son casi que portátiles y que, por ejemplo, podrían poner en este edificio para darle energía al inicio. Son reactorcitos chiquitos y esa tecnología ya existe. China la tiene, Estados Unidos la tiene, Francia la tiene, nadie más la tiene, todos los demás lo tenemos que comprar. Y entonces Canadá, pues bueno, con su experiencia nuclear en Ontario, porque Ontario se mueve por energía nuclear, dijo, pues vamos a tratar de hacer y de manufacturar esos también, ¿no? Y entonces ya se va como desvirtuando un poco ese net cero basado en la naturaleza. Es la tecnología que tienen disponible y que tiene que ver con su matriz energética, nada más. Y los vehículos eléctricos, que como les digo, pues para eso necesitamos integración norteamericana de carreteras y de lugares donde enchufar los coches, y de baterías, y hasta el litio, y etc. Y el otro, que bueno, eso siempre lo han tenido ahí en Canadá en algunas áreas, que es en la conservación de bosques, ¿no? De cuidar el bosque para que absorba más cada vez, ¿no? Ahora, las provincias, fíjense, a partir del 2022, las provincias que ya tienen ellas su propia meta de net zero son estas. Y digo, no les traje aquí la gráfica, pero estas provincias normalmente su matriz energética no es petróleo, es hidroeléctrica, es renovables, es nuclear, ¿no? Etc. Aquí están las emisiones por provincia y entonces dice uno, a ver, sí, cada provincia pone sus objetivos, está bien, y cada quien lo va a hacer con su propia tecnología y con sus propios diseños de política pública con respecto a la energía que genera y que consume. Mucha de la energía, por ejemplo, eléctrica de Quebec y de los estados del norte de Estados Unidos que colindan con Quebec es dual, ¿no? O sea, se conectan a la misma red y va bien por Quebec y por Estados Unidos.
y es el general renovable. Entonces que ve claramente, pues bueno, ha reducido bastante las barras amarillas de nuestra. Pero Alberta, ¿cómo le decimos a la principal productora de petróleo en América, bueno, uno de los principales en América del Norte y parece que en América, quitando a Venezuela, que se electrifique, ¿no? O que se convierta en renovables, ¿no? Y más ahorita con el conflicto Rusia-Ucrania, muchísimo del gas y del petróleo bituminoso canadiense, que es un petróleo con pasta, ¿no? Es mucho más fácil de transportar que los líquidos. Se está yendo todo eso a Europa. Entonces, digamos que el net cero, ya, bueno, aquí está la relación de petróleo con México y con Estados Unidos, especialmente con Estados Unidos. Hoy algo de ese petróleo canadiense, de ese gas canadiense nos llega por Texas. Ahí está todos los ductos, ¿no? Y entonces, bueno, ya para cerrar, porque se me acabó el tiempo, este es un trabajo en progreso y entonces estoy haciendo los análisis preliminares para hacer el lenguaje de la diferencia entre lo federal y lo provincial. Entonces, digamos que en términos de tecnologías, no es fácil que Canadá cumpla sus metas si no le invierte a otras tecnologías de lo que decía la ruta, especialmente hidrógeno. Los países europeos ya están en hidrógeno. Aquí en América nadie habla de hidrógeno, ¿no? Hay electrificación viable, sí, pero nadie garantiza que esa energía eléctrica haya sido generada por renovables o no. Y es necesario, pues, si Ontario ya tiene experiencia nuclear y va a poder en algún futuro, no creo que es tan cercano, pero esperemos que sí, los módulos, los reactores nucleares pequeños, los SMR, les digo, a lo mejor podríamos hacer ese experimento. Y ya nada más para cerrar, bueno, aquí les traía un cuadrito de un ejemplo del sector de electricidad, en donde pues hay una gran diferencia, además de provincial y federal, entre la dirección de la política pública y la dirección de la tecnología. ¿No? O sea, en la red, ¿no? Pues no hay una dirección clara en Canadá federal, sí hay provincial, pero no federal, pero la tecnología ahí está. En edificios, en transporte, en industria, de repente no hay esa conexión entre política y tecnología y luego entre federal y provincial. Y bueno, para cerrar ya conclusiones, pues de la consistencia entre políticas públicas y tecnología depende si se alcanza o no la meta cero, de la consistencia entre provincia del impulso diferenciado a nivel provincial, depende si se alcanza o no la meta cero. Y muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ivonne Georgina Tobar Silva, en lo que se hacen los ajustes de la computadora. Voy a proceder a leer sus enlaces. Nos acomodamos. No tenemos nuestra estructura. Ivonne Georgina Tobar Silva es doctora, maestra y licenciada en Derecho, todos otorgados con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje, impartido por las Universidades de Chile y Heidelberg, aprobada con distinción máxima por la Universidad de Chile. Realizó el postdoctorado en Nuevos Retos de Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca, España, recipiendaria de la medalla al pontificado de la UNAM en el doctorado en Derecho. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con experiencia en el sector energético. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco la presentación y bueno, gracias al CISAN de abrirnos este espacio y sobre todo no participar con distinguidas colegas que ciertamente he aprendido mucho de las intervenciones y gracias por su presencia y acompañamiento. Bien, lo que voy a exponer en breves minutos es identificar si las buenas prácticas contempladas en el TEMEC nos pueden ayudar para alcanzar objetivos en materia de seguridad energética. Y en ese sentido lo que vamos a ver es, bueno, ¿dónde está México y hacia dónde debemos de ir?
vamos a ver que justo como ya bien lo comentaba Marcela y Ruth, hay aspectos que se requiere seguir trabajando desde México. Y en ese sentido no nos podemos olvidar que el TEMEC juega un rol importante para nuestro país. En ese sentido, en los siguientes minutos hablaré brevemente qué involucra la seguridad energética, lo que es la situación de México en donde estamos con el tema, cómo nos puede apoyar el capítulo 28 del TEMEC con las buenas prácticas regulatorias y al final señalar algunos retos que pueden ser de líneas de acción o de investigación en un momento determinado. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué involucra la seguridad energética? Por ejemplo, en España, Íñigo del Valle ha aterrizado 3 principios que son fundamentales en el sector energético: el principio de seguridad del suministro, el principio de eficiencia económica y el principio de sostenibilidad ambiental. Me quedo con el primero. ¿Qué va a involucrar esta seguridad energética? Precisamente es verlo. Desde un primer enfoque es contar con los energéticos necesarios para satisfacer las necesidades. Y esto en un marco de un mercado libre y competitivo. Pero desde luego también podemos verlo a largo plazo. Y aquí Alicia Puyana ha estado enfatizando la necesidad de ver, ok, una cosa es que tú garantices el acceso a los energéticos para satisfacer necesidades presentes, pero también piensa en generaciones futuras. Entonces, a largo plazo, Alicia Puyana ha enfatizado la necesidad de ver que la seguridad energética también conlleva esta transición, el dejar de depender de energías fósiles e ir incorporando poco a poco las nuevas energías renovables. Y entonces, bajo este contexto, lo que tenemos que ver es si tenemos entonces dos aspectos de la seguridad energética y cómo estamos. Primero, satisfacer necesidades en cuanto a energéticos, y dos, cómo pasamos hacia esas energías renovables. Vamos a ver qué tenemos en México. Con la reforma energética de 2013 se reforman los artículos 25, 27 y 28. Abre la cadena de valor, por ejemplo, de hidrocarburos y petrolíferos, y solamente deja extracción y exploración a la empresa productiva del Estado, en este caso Pemex, y el resto de la cadena de valor la abres a la iniciativa privada. Entonces, a partir de aquí, bueno, ya no dependemos de la empresa productiva del Estado, Pemex, para determinar la seguridad energética, sino ya necesitas ver cómo desde la cabeza del sector, la Secretaría de Energía, puedes coordinar los esfuerzos para la política energética y garantizar el adecuado suministro de combustibles con la participación del sector privado, que en este momento se incorpora, 2013-2014. Y entonces, bueno, la ley orgánica prevé que la cabeza del sector, la Secretaría de Energía, conduzca la política energética, y que en la ley de hidrocarburos nuevamente se reitera la necesidad de que la facultad de que sea la CNE la encargada de determinar la política pública en materia de seguridad energética. Y bueno, la Comisión Reguladora de Energía que emita la regulación correspondiente para hacer válida esta política. Y también en este marco de la ley de hidrocarburos también se prevé que para alcanzar finalidades como seguridad energética, tú puedes recurrir a estándares técnicos internacionales. Ahí es donde tenemos que ver hasta qué punto tenemos que incorporar precisamente lo que se ha hecho en otras latitudes y ver, bueno, en este marco, ¿qué nos puede aportar el TEMEC? ¿Qué se hizo después de esta implementación? Ay, perdón, aquí me disculpo, no es 12 de diciembre de 2012, es 12 de diciembre de 2017. Entonces, se emitió una primera política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos por parte de la CNE. Sin embargo, se estaba quedando solamente en el primer grupo, contar con los energéticos necesarios para satisfacer necesidades en caso de una posible interrupción en el suministro. ¿Qué es lo que hacen? Ellos dijeron, bueno, Pemex tenía la única posibilidad de determinar cuánto tiene de almacenamiento, ahora voy a incorporar una obligación a los particulares, a los participantes del sector, para que ellos también tengan reservas mínimas de petrolíferos, de gasolina y diésel. Dividen al país en 8 regiones que estimaron las necesarias por cuestiones de logística y de terminales de almacenamiento, y establecieron la necesidad de contar con inventarios comerciales por región. Esto fue como un primer paso en 2017. En el 2018 se hizo una modificación de esta política. ¿Por qué?
qué? Porque estimaban que las regiones, las 8 regiones, limitaban la libre competencia. Entonces, si yo tenía un negocio en San Luis Potosí, pero tal vez tenía un acuerdo para almacenar mi producto petrolífero en Veracruz, yo no podía hacer esta operación porque necesitaba estar en San Luis Potosí. Entonces dijeron, bueno, esto no es tan flexible y está utilizando el mercado. Con el acercamiento con la iniciativa privada, determinaron conveniente quitar la rigidez de las regiones y tú podías almacenar el producto en donde fuera, siempre y cuando cumplieras con el inventario mínimo que te pedía la política. Entonces, la única referencia fue, ok, flexibilizo que puedas tener tu almacenamiento donde quieras, pero el 50% sí tiene que estar en una terminal donde surtas directo tanque para que en caso de emergencia podamos recurrir a esos almacenamientos, y el otro 50% tú lo puedes distribuir como quieras, ¿no? Entonces ya le daba un poco más de flexibilidad al sector privado. Y en el cambio de sexenio y la nueva política implementada, simplemente dijeron, te voy a hacer un ajuste a los días de inventarios, se va a revisar constantemente la política cada 5 años para determinar si hay necesidad de modificarla y con una justificación fundada. Pero aquí, como les decía, si nos basamos en lo que nos comenta Alicia Puyana e Íñigo del Valle, solamente tenemos la primera parte, que el inventario mínimo petrolífero, en caso de que haya una emergencia que no nos permita contar con los combustibles necesarios, con eso puede satisfacer para un par de días. Pero nos falta la segunda parte, cómo podemos desarrollar estas fuentes alternativas renovables. Ahí es donde necesariamente, si tenemos el Estado, necesitamos como Estado que regule adecuadamente la situación, pero también necesitamos una iniciativa privada que favorezca estas inversiones. Entonces, aquí es donde tenemos la necesidad de regular, porque la ley de hidrocarburos está muy centrada en lo que son combustibles fósiles. Solamente está gas natural, petróleo, petrolíferos y transporte producto de petroquímicos. Realmente de la lectura de los preceptos de la ley de hidrocarburos no hay ninguna disposición que nos diga, para transitar energías renovables hay que hacer ABC. No está muy enfocada a combustibles fósiles. Nos vamos a la ley de transición energética y ahí solamente nos habla de electricidad. Entonces hay un sector del transporte, por ejemplo, que no tiene como que esta guía para impulsar, ¿no?, esta transición, ¿no?, como se diseñó el marco normativo. Entonces tenemos que ir a otros ordenamientos, como la Ley General de Cambio Climático del 2012, esta sí ha tenido reformas, y aquí lo que enfatiza es la necesidad de regular por parte de la Federación energía, transporte, ¿no?, cómo puedes implementar proyectos para mitigación y adaptación del cambio climático en materia de hidrocarburos para este uso eficiente y sustentable de los recursos fósiles y renovables. Entonces, vía cambio climático, la Ley General de Cambio Climático, hay estas opciones que no tiene la Ley de Hidrocarburos. Y lo mismo para las entidades federativas, que era lo que comentaba Marcelo. A veces creo que el problema es de que, bueno, aquí en México de que hace falta cierta coordinación, y aquí también lo vemos, porque la Ley General de Cambio Climático también le da esta facultad a las entidades federativas para regular la infraestructura y el transporte eficiente sustentable. Entonces, nuevamente la regulación que tienes que aterrizar a nivel federal o local en la esfera de sus competencias. Y la otra manera es de que, ok, ¿cómo lo sustituyo? Tengo hidrógeno, pero hidrógeno no se ha hablado mucho y solamente muy aislado y no hay regulación. Entonces, no podemos tener hidrógeno eléctricos, pues igual de repente en algunos foros, pero no tenemos todavía como que la normatividad que quisiéramos. Políticas públicas solo han emitido esta, ¿no?, almacenamiento mínimo de petrolíferos. Podemos ir a biodiesel, ¿no?, y estos biocombustibles. Entonces, ahí tenemos la Ley de Promoción y Desarrollo de los Energéticos. Problemas que es del 2008, antes de la reforma energética de 2013. Entonces, realmente me parece que no está como tan empatada ni con la reforma energética y menos con lo que es los instrumentos internacionales que se han emitido, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de París 2015, y esto queda muy rezagado, ¿no? Entonces, tenemos esta situación que tenemos una normatividad que efectivamente como que no está siendo muy innovadora en la materia, y eso nos deja, bueno, que tenemos que seguir regulando. Aquí precisamente es donde vemos la necesidad de impulsar una nueva regulación en materia energética,
Qué bueno que fue un hito en el 2013, que abrieran parte de la cadena de valor a la iniciativa privada, pero nos está faltando la otra parte. ¿Qué hacemos para la transición energética o para incorporarlas a la economía? Y aquí es donde hay aspectos que todavía necesitamos avanzar, ¿no?, en esta regulación. Por ejemplo, Pereira de Canto, de Colombia, lo que dice, tú necesitas considerar la regulación energética, que es este mecanismo del Estado para asegurar la eficiencia, especialmente económica, aplicar al sector energético, para procurar un crecimiento económico sostenible y asegurar la competencia, seguridad, sostenibilidad, suministro y el sistema energético lo genera. Entonces, se procura cubrir la parte económica, la libertad de empresa, pero también vincularlo con estos objetivos de sostenibilidad. Y dice, en la medida que tú puedas regular adecuadamente, vas a tener beneficios porque puedes impulsar las energías renovables, puedes intervenir cuando hay una afectación en el terreno ambiental, además de que vas a conducir los canales, ¿no?, hacia dónde quieres que vaya tu sector energético y asegurar desde luego el suministro de sustentabilidad, pero con alcances de equidad y solidaridad. Entonces se busca cubrir el aspecto ambiental, social y económico, ¿no? Ahí es donde hace falta trabajar aquí mucho en México, ¿no? Y aquí es donde justamente tenemos que ver si dentro de nuestra racionalidad legislativa, uno de los criterios es que la ley acate lo que son, entre otras cosas, los instrumentos internacionales y la Constitución. Tenemos que ver precisamente cómo encontramos estos criterios de racionalidad a partir de estos instrumentos internacionales. Justamente ya comentaba algunos de estos instrumentos, ¿no? Minero ahorita va a comentar los objetivos de desarrollo sostenible, por eso no toqué el tema, pero sí podemos ver que, por ejemplo, desde el enfoque de derechos humanos, la energía tiene una importancia, desde el tema ambiental también lo podemos abordar, pero también podemos explorar el tema desde los instrumentos comerciales y de inversión, que es donde el TEMEC puede tener alguna aportación, aunque no está explícitamente tienes que hacer esto para transición energética, pero sí en buenas prácticas regulatorias podemos encontrar algunas líneas de lo que necesitamos precisamente para regular lo necesario para alcanzar esta transición energética. Y bueno, hay otros estándares internacionales tipo soft law que pueden abordar el tema, y estos en otra ocasión podremos hablar del tema. Entonces, ¿qué nos aporta? Y voy prácticamente en la recta final. ¿Qué nos aporta? Aquí precisamente en su preámbulo podemos ver cómo nos puede apoyar para promover esta calidad regulatoria a través de la mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad. Entonces, aquí, entre otros aspectos de fomentar el comercio y la inversión, vemos que en materia de calidad regulatoria nos puede ayudar por lo menos con algunas directrices, ¿no?, que igual podemos revisar la legislación mexicana y ver qué le podemos incorporar a partir de lo que dice el tema, y sobre todo para generar una colaboración, porque justo en la mañana estaba revisando una nota que precisamente Energy Siemens hizo un análisis de cómo está la transición energética en México, bueno, a nivel mundial, y el índice de América Latina es del 22% contra el 34% aproximadamente que tiene América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Entonces creo que puede ser una guía para poder tener este aprendizaje de Estados Unidos y Canadá, con las particulares que tiene México, pero vía regulatoria por lo menos creo que sí podemos tener un aprendizaje del sector. Y en este sentido, bueno, ¿aplicaría o no para seguridad energética, ¿no?, este tema? Aquí en primer lugar tenemos que ver, ¿están las excepciones o no? Prácticamente si vemos el capítulo 8, reconocen el dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en hidrocarburos, siguiendo lo que dice el 27 constitucional, y reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos. Entonces hasta ahí no hay violación de ninguna norma, perfecto. Y si vemos la cadena de valor, eso significa que yo puedo regular las otras actividades de la cadena de valor de hidrocarburos, incluyendo la seguridad energética. No está dentro de las medidas excepcionales en materia de regulación, entonces puedo seguir regulando. ¿Y qué entonces me va a permitir? Precisamente prevenir, reducir, eliminar las diferencias normativas innecesarias
para facilitar el comercio y promover el crecimiento económico, ¿no? Y además tú puedes mejorar tus estándares de salud, seguridad pública y protección ambiental. Para eso precisamente lo que buscas es promover la calidad regulatoria, reducir o eliminar requisitos regulatorios gravosos y garantizar esta cooperación, que les decía, ¿no? Siento que es importante, ¿no? Porque nos pueden dar elementos de aprendizaje para generar esta transición. Si bien en otros foros he dicho, es que no es posible que transites al 100%, sí, pero por lo menos un avance, y que no veamos lo que tenemos ahorita en política pública, solamente almacenamiento mínimo, pero de 2019 para acá no se ha hecho nada. Entonces creo que podemos hacer todavía más en materia regulatoria, y para eso tenemos que revisar precisamente cómo están estas consultas, esta coordinación y estas revisiones internas que nos contempla el TEMEC para respaldar el cumplimiento de obligaciones internacionales de comercio e inversión, que justo se vincula con lo que comentaba Ruth, ¿no? Tengo que cumplir el Acuerdo de París, bueno, ¿cómo lo llevas a tu legislación interna, ¿no? Entonces esta cooperación creo que puede ser de utilidad. La calidad de la información, tienes que tener sustentos científicos, metodológicos, ¿no? Técnicos, para saber por qué vas a regular algo. Y si a ti se te pasó por cuestiones políticas, tienes un instrumento internacional que te va a enfatizar la necesidad de tener sustentos para regular X materia, y aquí en el sector energético es fundamental. Lo mismo la planeación anticipada, entre otros aspectos te va a decir, tienes la facultad de publicar anticipadamente la lista de regulaciones a adoptar dentro de los 12 meses siguientes, previo a los 12 meses, ¿no? Pues cuestión que he estado revisando y no ha habido ninguna novedad en el tema. Lo mismo con el impacto regulatorio, sugerencias para la mejora, ¿no? El grupo consultivo de expertos que te permite tener asesoramiento y recomendaciones, y fomentar la compatibilidad y cooperación regulatoria. Eso involucra un diálogo entre autoridades. Entonces creo que a partir del diálogo, y prácticamente ya voy cerrando, podemos ver que hay muchos retos, ¿no? Retos a nivel interno en México, compromiso con el Estado de Derecho, tienes compromisos internacionales, cúmplelos, o por lo menos haz lo más posible para no quedarte rezagado. Tienes que garantizar certeza y seguridad jurídica, que un objetivo de corto plazo no te obstaculice metas ambientales, no te obstaculice metas, por ejemplo, en el sector energético, y por ejemplo, el TEMEC, tienes que cumplir a lo que te obligas. Y a nivel interno también es ver de qué manera generas esta sincronía entre el sector público, privado y social, la generación de foros, ¿no? De cooperación, diálogos para la adecuada toma de decisiones, y la necesidad de ver a largo plazo, más allá de las ideologías. Y bueno, por cuestión de tiempo tuve que cerrar brevemente, pero muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Simón, por tu ponencia. Finalmente le vamos a dar la palabra a Minerva Hernández Díaz. Ella se va instalando en la semblanza. Es maestrante del programa de estudios de México, Estados Unidos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la misma universidad. Cuenta con experiencia docente en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en la consultoría Ecopolíticas y con el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sostenibilidad, Centros en la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas de investigación son globalización, transporte marítimo, comercio internacional, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, Agenda 2030 y cambio climático. ¿Qué pasó? Quiere quitar la pantalla para poner su correo, bajar la presentación, porque no agarra el enlace. Te puedo pasar información.
Bueno, en lo que se va ajustando el tema de la presentación, me adelanto para invitarlos a las mesas del día de mañana, 14 de febrero. Tenemos a la misma hora, así como competencia, a ciertos temas de su interés. Por ejemplo, panorama sociopolítico estadounidense va a estar en el piso 4. Tenemos otro tema que es corporalidades y racismos en América del Norte, en el piso 10. Y Estados Unidos y dinámica de América del Norte en un mundo cambiante, miradas desde Cuba, en el piso 7. Le damos la palabra a Minerva. Muchas gracias. Una disculpa por el aspecto técnico, pero bueno, continuamos. Yo voy a platicarles brevemente sobre los avances y los retos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Este es un tema muy amplio por lo que vamos a platicar sobre un panorama general y particularmente sobre los aspectos en términos de la medición de estos objetivos que son tan amplios. Primero, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, se redactaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos tenían una vigencia hasta el 2015 y en este año se realizó una evaluación de los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, más el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En suma de estos dos aspectos se generó la Agenda 2030 que vamos a ver más adelante. Los 8 objetivos que tenía estos objetivos de desarrollo del milenio eran erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y entre otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Eran solamente 8 objetivos y 2 de ellos tienen una tendencia hacia el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Ahí comenzamos a ver el aspecto de la sostenibilidad dentro de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Bien, entonces, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son un conjunto de objetivos que tienen como fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas y todos. Se plantean, como pueden escucharlo, es muy amplio lo que se busca hacer. Estos objetivos se plantean 17 con 169 metas de carácter integrado que abarcan esferas tanto económicas como sociales y también el tema ambiental. Eso es algo fundamental en estos objetivos, porque el cambio se da un cambio de desarrollo económico meramente como lo teníamos en los objetivos de desarrollo del milenio y se comienza a centrar el desarrollo en lo sostenible. Es decir, el medio ambiente entra como un aspecto transversal en el desarrollo económico. Bien, ¿cómo se miden los ODS si es que es tan amplio? ¿Cómo podemos hacer que una medida para disminuir la pobreza o erradicar la pobreza con diferentes aspectos en cada país? Cada país tiene sus contextos distintos, entonces es todo un reto poder medirlo. Las herramientas que nosotras y nosotros tenemos acceso es, por ejemplo, la Comisión Estadística de Naciones Unidas crea el grupo interinstitucional y de expertos en los indicadores de los ODS. Ustedes pueden buscar en la base de datos de los ODS de Naciones Unidas y ahí van a encontrar la lista oficial de los indicadores. Vamos a encontrar también el perfil de cada país y además las diversas agrupaciones regionales que se tienen para esta evaluación. Otro de los datos que se pueden acceder son los de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Este es más que nada una información documental donde ustedes pueden ver los perfiles de cada país y los perfiles por región, además por ODS. Otro de los datos que es muy interesante es el Atlas de los ODS y esta es la fuente del Banco Mundial. El Banco Mundial nos va a lanzar también el indicador de los ODS, que es una manera de numerar el nivel de cumplimiento. Por ejemplo, lo numera del 1 al 100, si llegas al 100 pues tienes mayor cumplimiento de los ODS y este lo podemos encontrar en la página del Atlas. Además nos da la medida por objetivo. También la Organización de las Naciones Unidas ha invitado a las regiones
a que creen su propia base de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en África, está esta base de datos que se llama Fifth Session of the Africa Regional Forum of Sustainable Development. En América Latina, el informe anual del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas. Y para el caso de México, por ejemplo, hay una página de la Secretaría de Gobernación que se llama Agenda 2030, donde podemos consultar todos los avances que se tiene en la República Mexicana por objetivo. Ahora, vamos a platicar sobre el panorama general de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo se encuentra el mundo y cuáles son los indicadores que nos llevan a dar estas medidas o a dar este panorama. Comenzamos con el de poner fin, el objetivo número 1, poner fin a la pobreza en todas partes. Es un objetivo sumamente amplio que además no es casualidad que es el primero de los ODS. Se considera el primero porque engloba todos los demás. Para poder poner fin a la pobreza se requiere de mejoras en el cambio climático, de mejor accesibilidad alimentaria, también de mayor energía sustentable, etc. Ahorita vamos a ir viendo cómo se van relacionando. Pero bueno, para comprender cómo se han desarrollado los objetivos del cumplimiento de los ODS, debemos tener en cuenta que la pandemia modificó grandes avances que se habían tenido antes del 2019. Entonces, en este sentido, para el año 2022, que es este resumen del informe del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han perdido 4 años de progreso contra la pobreza. El aumento de la inflación y la guerra en Ucrania también ha ralentizado este avance que se tiene. Además, las muertes relacionadas con desastres se han multiplicado por 6 en el año 2020 y 2022. ¿Cómo se mide este ODS? Tenemos 7 metas dentro de este objetivo y 14 indicadores. Voy a mencionarles solamente algunos de ellos. Una de las metas es que de aquí a 2030 se debe erradicar la pobreza en todas las personas y en todo el mundo, la pobreza extrema. Uno de los indicadores que nos lleva a medir si se cumple o no esta meta es cuál es la proporción de la población que vive debajo del umbral internacional de la pobreza, y se desglosa por sexo, por edad, por situación laboral y por ubicación. Otro indicador puede ser la proporción de la pobreza que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, igual desglosado por sexo y edad, porque la pobreza también se delimita por va cruzado por este aspecto de género. Bien, sigo con el objetivo número 2, que es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Como bien les mencionaba hace un momento, el COVID y el cambio climático han aumentado las desigualdades y ha socavado en la seguridad alimentaria en todo el mundo. Es decir, que cerca de 1 en 10 personas en todo el mundo padece hambre y 1 de 3 personas carece de acceso regular a una alimentación adecuada para el año 2020. El aumento de los precios de alimentos también ha afectado al 47% de los países. Estamos pasando por una inflación, particularmente en los productos alimenticios. Además, la crisis que hay en Ucrania y el conflicto con Rusia ha afectado de manera importante en el mundo, ya que Ucrania y la Federación de Rusia tienen el 30% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, el 20% de las exportaciones de maíz y el 80% de productos de semillas de girasol. ¿Cómo medimos este ODS? Con algunos de los indicadores que voy a mencionarles, como la prevalencia del retraso del crecimiento en las infancias, también la prevalencia de la malnutrición, el volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación, y la media de ingresos de los productores de alimentos, ya que los productores agrícolas son fundamentales para comprender cómo se generan estos precios de alimentos y las fluctuaciones a nivel internacional. Bien, el objetivo número 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos los edades. Bien, como mencionaba, el COVID es una de las crisis sanitarias más importantes que hemos tenido en todo el mundo. Ha parado el mundo, ha parado la producción a nivel mundial y eso es, pues ha tenido un impacto muy fuerte dentro de las economías. Por ejemplo, con el COVID se contagió a más de 500 millones de personas en el mundo
provocó 15 millones de muertes, interrumpió los servicios de salud esenciales en el 92% de los países y detuvo el progreso de la cobertura sanitaria universal. Es decir, el resto de las actividades y de cuidados sanitarios se detuvieron para concentrarse en salvar las vidas con la pandemia del COVID. ¿Cómo medimos este indicador ahora que está atravesando esta revolución, ¿no? Por ejemplo, con la tasa de mortalidad materna, con la proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado, también la tasa de mortalidad neonatal, el número de nuevas infecciones por el VIH. Recordemos que uno de los objetivos que vienen de los ODM es atender el VIH-Sida y el paludismo también. Vale, continúo con el objetivo 4, que es garantizar la enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Este objetivo se mide a través de la tasa de participación en el aprendizaje organizacional, también la tasa de participación de los jóvenes y adultos en enseñanza y formación académica y no académica, y la proporción de escuelas con acceso a electricidad, internet, computadoras, infraestructura y suministro básico de agua potable. Esta parte de la educación es fundamental para comprender este ODS. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Qué nos decían a todas y a todos? Hay que lavarse las manos por lo menos 20 segundos, hay que usar cubrebocas, y luego dejamos de salir a las calles y las niñas y los niños que tenían que estudiar no tenían cómo conectarse, ¿no? Hubo este indicador es muy importante porque nos dice cuántas escuelas sí tenían las capacidades para acceder, y no solamente eso, sino ya sin escuelas, qué proporción de la población podría acceder a la educación básica, ¿no? Entonces, se aproxima que 24 millones de alumnos, desde preescolar hasta universidad, nunca regresen a la escuela por esta transversalidad, de este impacto del COVID. Y las desigualdades que ya existían en la educación, pues se profundizaron con la pandemia. Bien, otro de los datos interesantes es que en el mundo las escuelas primarias, el 25% carece de electricidad, de agua potable y de saneamiento básico. Ok, continúo con el objetivo número 5, que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Algunos de los indicadores, en este son 9 metas y 14 indicadores, como podemos ver es muy amplio el estudio de cada uno de los ODS. Uno de ellos es la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja. La proporción de niñas y mujeres entre 15 y 49 años que ha sufrido mutilación o ablación genital femenina desglosado por edad. La proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, es un problema que existe en todo el mundo. Y bien, ¿cuál es el desarrollo de este ODS? Las Naciones Unidas dicen que a este paso se necesitarían otros 40 años para poder alcanzar esta igualdad de género. Para que mujeres y hombres representen por igual el liderazgo político nacional, también hay un retraso importante, ya que hay el 24.4% de mujeres en los parlamentos, solamente ha aumentado del 24 al 26% en 7 años, del 2015 al 2022, lo cual no se está avanzando en este objetivo. Ok, el objetivo número 6 es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Los ecosistemas relacionados con el agua en el mundo se están degradando a un ritmo alarmante. En los últimos 300 años, más del 85% de los humedales en el planeta se han perdido. Este es uno de los objetivos más importantes para el cambio climático, porque la humedad en el suelo pues implica que no se absorben los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, hay menor producción de alimentos, y esto también se relaciona con el objetivo número 2 y el objetivo número 1, que es reducir la pobreza. Bien, los indicadores que nos ayudan son 11, voy a mencionar solamente 2, que es la proporción de agua residual tratada de manera adecuada y la proporción de masas de agua de buena calidad. Muchas personas no conocemos lo que significa agua de buena calidad porque las instituciones encargadas de informarnos no están capacitadas para hacerlo. Entonces, las personas en el mundo beben el agua desconociendo qué tipo de calidad están bebiendo. Y esto también nos afecta en la alimentación que tenemos.
El objetivo número 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Este ODS se cruza con lo que mencionaron aquí las ponentes, la doctora Marcela e Ivonne, sobre qué está haciendo América del Norte, qué está haciendo el mundo y cómo hemos avanzado, ¿no? Los potentes avances en la electrificación se ralentizaron debido al reto de llegar a aquellos más difíciles a alcanzar, y los avances en la eficiencia energética también deben acelerarse, ¿no? Es decir, no estamos avanzando de manera concreta en el mundo para cumplir este objetivo. ¿Cuáles son los indicadores que nos llevan a medir? La proporción de la pobreza que tiene acceso, la proporción de la población que tiene acceso a la electricidad, cuáles son las corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de energías limpias, porque el problema no es cuál es la energía, sino el tipo de energía que tenemos. Bien, voy a ir un poco más rápido. El octavo ODS es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo o el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Evidentemente, por la pandemia y por este contexto, disminuyó el empleo, ¿no? Hubo más desempleo en el mundo, muchas personas que no tenían acceso a aparatos electrónicos para continuar su trabajo, pues se vieron despedidas, ¿no? Y esto también tiene estos efectos de disminución de producción económica en el mundo que seguimos viviendo, ¿no? También tiene efectos en la inflación que tenemos actualmente. Bien, el objetivo número 9 es construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Gran parte del mundo se especializa en la manufactura, y este tipo de manufacturas pues emite gases de efecto invernadero que nos llevan a mayores contaminaciones y mayores efectos negativos del cambio climático. Entonces se invita a las industrias de alta tecnología pues que generen energías limpias y procesos más limpios con el medio ambiente. Bien, el objetivo número 10 es reducir la desigualdad en los países y entre ellos, dado que, como les he mencionado en la ponencia, la pandemia ha exacerbado estas diferencias económicas entre todos los países, y esto al mismo tiempo pues va generando migraciones forzadas, aumento del crimen, aumento del desempleo. Otro de los objetivos es el número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es muy interesante que las estrategias locales para la reducción de riesgos casi se duplicó entre 2015 y 2020 y 2021. Mucho de esto es gracias a las respuestas que tuvimos en la pandemia, ¿no? Incluso dentro de algunas ciudades aumentaron los huertos urbanos, aumentaron otras medidas sostenibles para buscar una respuesta a la pandemia, ¿no? O a la forma de vida que tuvimos que llevar en esos momentos. Bien, el objetivo número 12, y ya estoy por finalizar, son 17, es garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Como hemos venido mencionando, buscar una manera de generar energías más limpias y sobre todo también cuidar los desperdicios de alimentos, ¿no? Es un tema muy importante. No solamente se trata de los alimentos que se producen, sino del trabajo, en cómo se cosecha, cómo se transporta, se almacena y se procesa, porque hay aproximadamente 13.3% de pérdidas de alimentos en esa cadena productiva. Bien, el número 13 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Tal como hemos mencionado, los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente este de acción por el clima cruzan de manera transversal las economías, ¿no? Y las actividades que se tienen. Aquí nos dan el resumen, ¿no? El cambio climático es el código rojo de la humanidad, porque engloba todo lo demás, ¿no? Si no tenemos un planeta, si no tenemos acceso a alimentos limpios, energías limpias, pues se acaban los recursos naturales, y sin recursos naturales, por tanto, se acaba la vida misma, no solamente la vida humana, sino la vida de las plantas, los animales, de todo el mundo. Bien, el objetivo número 14 es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Esto ya que al contaminar más, al emitir más gases de efecto invernadero, llevamos a acidificar más el océano y por tanto se van perdiendo los arrecifes de coral, aumenta la temperatura oceánica y se pierden muchas especies, ¿no? ¿Okay? El objetivo número 15 es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
sistemas terrestres. En este sentido, el avance el retroceso que se ha tenido es que más de 10 millones de hectáreas de bosques se pierden cada año, y esto es porque se aumenta la deforestación para generar más tierras para siembra y más tierras para ganado. Es decir, estamos talando bosques para generar más alimentos porque la población está aumentando y no tenemos otras alternativas. Eso es un problema bastante grave si buscamos reducir la pobreza. Me gustaría que notaran la contrariedad dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, busquemos más energía, produzcamos más alimentos para que haya menos pobres y menos personas pobres en pobreza extrema, y al mismo tiempo se necesitan más planetas para poder hacerlo. Es decir, muchos de estos objetivos no son viables con los recursos a los cuales tenemos acceso. Hay una contrariedad muy importante. Bueno, les voy a dejar de tarea el objetivo número 16 y 17. Muy rápido, ¿cuáles son los retos de esta agenda? Tratar de medir los objetivos de desarrollo sostenible es el reto más importante. Necesitamos encontrar las diferencias entre los países, tratar de homologar estos recursos que se tienen, también comprender y dimensionar cuáles han sido los efectos de la pandemia en estos objetivos de desarrollo, y quería comentarles también mejorar la actualización y acceso a la información de estos objetivos, ya que es poca la información que se genera desde las organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva, por tu ponencia. Bueno, antes de que pase cualquier cosa, muchas gracias, Ivonne, Ruth, Minerva y Marcela por sus ponencias, fueron muy interesantes. No sé si tenemos tiempo o no tenemos tiempo para un bloque de preguntas y respuestas. No sé cuántas. Bueno, parece que tenemos una pregunta. Una, dos, tres. Dos. Bueno, si van a hacer una reflexión o un comentario, les pido que sea breve, 2 minutos, para dar paso a las preguntas y respuestas. Ok, brevísimo. Primero con la profesora Ruth. ¿Me escuchan? Sí. Y luego con la profesora Ivonne. Felicidades a toda la mesa. Es padrísimo escucharlas a todas. Ruth, la primera pregunta es muy rápida. ¿Tienes ya tu presentación en un paper? Y si la tienes, me la mandas, por favor. Me gustaría leer el paper completo. ¿Ya lo tienes en una publicación? La segunda parte sobre el populismo sí se va a publicar, pero Okay. la puedo... Te dejo mi correo y me la mandas, ¿no? Porque está muy interesante. Yo mañana presento sobre posverdad y los efectos nocivos en la bilateralidad de Estados Unidos, ¿no? De hecho, me gustaría preguntarte si identificas, porque nos dejas con la idea de que la ciencia está maltratada por el negacionismo, ¿no? Pero creo que ha habido respuestas por la parte de la comunidad científica para revertir este negacionismo, y creo que me hubiera gustado ver más eso en tu presentación. Ojalá que pueda estar en el paper. Y dentro de la comunidad científica hay un debate también para identificar qué es verdad y qué no es verdad. Si te vas por la tesis de Bertrand Russell sobre la si la verdad es verificable o si es falseable, como afirma Karl Popper, ¿no? Entonces, es interesante cómo se posiciona la verdad frente al negacionismo. Entonces, preguntarte si pues habrá un mayor peso de la reivindicación de la ciencia, ¿no? Frente al negacionismo. Y la otra pregunta es pues, preguntarte tu opinión de cómo afecta esto, el negacionismo, a la trilateralidad o la bilateralidad México-Estados Unidos, que es de lo que yo voy a hablar mañana, pero que tú que estás abordando esto desde el negacionismo. Para mí esto del negacionismo, la infodemia, ¿no? Las fake news, todo esto para mí son distintas manifestaciones de la posverdad en general. O sea, la posverdad yo lo veo como el fenómeno a través del cual se desagregan todas estas manifestaciones en donde la verdad deja de ser relevante para apelar a tus constituencies o a las emociones de tu electorado, ¿no? Entonces la verdad deja de ser válida, por muy científica que esté sustentada. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves que este negacionismo afecta las relaciones diplomáticas en la trilateralidad de América del Norte? Rápidamente, para la profesora Ivonne,
¿En qué momentos en temas de medio ambiente ves que hay problemas de interpretación de cuándo se tiene que aplicar un tratado por encima de la Constitución y cuándo la Constitución es más válida por encima de un tratado? No sé si tengas alguna referencia sobre eso. Gracias. No sé si ¿Quieren hacerlo así? Sí. Bueno. Ok. Tenemos otra. Adelante. Bueno, gracias, felicidades a la mesa. Nada más son dos preguntas, una para la doctora Marcela y otra para la doctora Ivonne. Para la doctora Marcela, ¿qué tanto se ve a Canadá ahora ya como un país petrolero que pudiera estar en el top 10 de países petroleros? Y cómo se ve, y si así fue, bueno, si así es, que Canadá ya es considerado un país petrolero, ¿cómo se podría contrastar con el bloque de países tradicionales petroleros, por ejemplo los miembros de la OPEP, ¿no? Y para la doctora Ivonne, ¿qué se necesita para que los instrumentos internacionales de medio ambiente tengan una obligatoriedad para las partes? Porque hay muchos que no la tienen. Bueno, pues muchas gracias a Teresa, excelentes las presentaciones. De mi parte, una pregunta también para el doctor José Vallejo, para acabar. Marcela, ¿tendrás información o sabes si las exportaciones de gas de Canadá a Estados Unidos están siendo reenviadas a Ucrania y a Europa? ¿De cómo está esta cuestión del mercado para recordarla, me gustó mucho fue muy breve, fue una teórica, pero fue muy cantón. Felicidades por esa síntesis. Mi pregunta es, ¿has hecho algún ejercicio de algo parecido con la legislación de los Estados Unidos por Buenas tardes. Bueno, yo más que nada es una serie de reflexiones que vienen con algunas preguntas a partir de mis vivencias, o sea, no son como tan específicas, pero bueno, la anoté porque si no me hacía un poco de bolas. Está enfocado en México, al menos, y dice, bueno, no me acuerdo de los nombres, pero en la primera presentación decía que no se niega ni se fomentaba el cambio climático, al menos por parte del presidente. Independientemente de las acciones, este vacío donde no se nombran las cosas deja una duda enorme entre toda la nación. ¿Cómo se quiere hacer que las personas sepan más sobre la ciencia si no se tiene tanta información de las personas en este terreno tan pantanoso? Otra pregunta sería, ¿pensarían que se está desviando la atención de la ciudadanía al sector privado y no al gobierno? Por ejemplo, los inversionistas y las personas que actualmente buscan empresas ESG, productos verdes y cosas eléctricas, ¿qué tanto creen que se está capitalizando la problemática sin que se haga mucho realmente? Por ejemplo, los acuerdos, por ejemplo, los ODS, bueno, estuve trabajando en el servicio social con SDCN, no sé si la conozcas, es algo de aquí de la ONU que trabaja para que se cumplan los objetivos, y yo pienso que es un guión un poco adaptable de algo muy ajeno a México y que la gente no llega a entender y a veces no le importa por problemas más latentes como la inseguridad, baja seguridad económica, y que sería parecido a Biden, como subió los estándares en 2021, o sea que ya tenían como un terreno y llegó a subirlos pues, nada más porque sí, ahora se tienen que adaptar a eso sin que puedan hacerlo realmente, ¿no? Por ejemplo, sí, en una clase de 70 personas preguntaron que si se podían alcanzar los objetivos para el 2030 y creo que como 5 personas dijeron que sí cuando todos decían que no. O sea, ¿qué tanto están pensando en cómo lo ven las personas? Por último, la regulación de transición energética que paró en 2019, lo que decían tiene mucho margen de mejora y no se hace nada, y a nivel internacional, por ejemplo, el acuerdo de Escazú está pendiendo de un hilo y no se tiene realmente una estrategia a largo plazo. Creen que se está pasando la bolita entre estados y sector privado a ver quién hace menos, y entonces no se está aceptando la capacidad de nuestros esfuerzos a nivel mundial, no se es realista con lo que se puede y no se puede hacer, o no se está realmente llegando a criticar la base capitalista del sistema. De una forma muy neoliberal se comentó que no tenían otras alternativas
y nos rompemos la cabeza para que siga sustentando este sistema y no corrientes que ven por otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, de crecimiento y cosas así. ¿Qué tan viable ven que se puedan implementar estas cosas en un futuro a mediano o largo plazo? Sé que corto es un poco apresurado, pero ¿qué opinan? Es pregunta. Ya. Gracias. Pues bueno, si Canadá es país petrolero, yo haría una pequeña acotación, Carlos. Porque Alberta es una provincia petrolera, Alberta y Saskatchewan. Y recordando algunos datos, justo hoy en la mañana estaba viendo que gran parte del petróleo que consume Quebec, porque Quebec no produce ni es limpio, etc., pero consume petróleo. Y no viene de Alberta, viene de otros países, de Noruega, de Venezuela, de otros lados. O sea, es decir, Canadá es un país, como país, petrolero en tanto producción, pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, nuestro país es Alberta y Saskatchewan. Pero en cuanto a consumo, pues sí, muchas de las provincias que se dicen limpias y que sí, su matriz energética es, Quebec tiene 99% de energía limpia, ¿no? O sea, ¿qué nos deja eso a los demás locales, no? Pero ya cuando ves el consumo, pues ya, bueno, si consumen su petróleo, si consumen su gas, ¿no? Y no viene de allá, viene de exportaciones de otros, ¿no? Y en tanto el conflicto, es súper interesante cómo se ha reacomodado el mercado. Todo lo que Rusia, pero la mayor parte de lo que Rusia vendía a Europa a través de Ucrania, hoy se lo está comprando China e India. India le está comprando todo a Rusia, todo el gas. Y entonces diciendo, bueno, ¿y Europa qué está haciendo? Europa está haciendo retransición, o sea, yéndose un paso atrás de su transición verde y está reactivando minas de carbón, está reactivando el sector petrolero con petróleo de otros productores. ¿Quiénes son esos? Noruega, Estados Unidos y Canadá. Pero fíjate que Canadá, además de con arenas bituminosas, que es el petróleo canadiense que hay, también están regasificando el gas, transformándolo en gas licuado. Hoy, quien suministra el gas licuado mayoritariamente en Europa es Canadá. Entonces hicieron una conversión ahí en Alberta con algunas plantas que llevaba el petróleo, lo convertían en gas, pues ahora más bien el gas lo reconvierten a líquidos, lo meten en barcos y se lo llevan a Europa. Entonces, más que, y con esto cierro, más que quién perdió, quién ganó el mercado, más bien se reacomodó, ¿no? Porque nadie perdió. Los productos de petróleo y gas están intactos, ¿no? Incluso con nuevas oportunidades, ¿no? En otros países. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y comentarios y bueno, particular agradecimiento al doctor Juan Carlos Barrón que nos ha acompañado. Muchas gracias también por la organización del evento. He seguido sus publicaciones y sus conferencias, entonces es para mí un honor tenerla aquí. Muchas gracias, doctor. Y en relación, bueno, justo al dirigirme a usted, en relación con el ejercicio, todavía estoy revisando en el marco del tema que estoy viendo cómo está México y apenas estoy tratando de identificar cómo está Estados Unidos y Canadá. Creo que me va a llevar un par de meses, pero espero que algún día, bueno, por el siguiente congreso, si me invitan, con mucho gusto espero presentar ya el diagnóstico, porque sí es un tema interesante. Claro que sí, doctor, un honor que esté con nosotros y muchas gracias. Gracias, doctor. Y justamente voy a vincular las dos preguntas que me han formulado. ¿Cuándo podremos hacer obligatorios los instrumentos internacionales y cuándo implica cómo está la situación del medio ambiente y cómo está su jerarquía? Aquí por jerarquía normativa y el artículo 133 de la Corte prevé la Ley Suprema de la Nación, está la Constitución e instrumentos internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que interpretó fue de que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, e incluso una interpretación también está incorporado comercio e inversiones, pero que los instrumentos internacionales también tienen esta jerarquía normativa a la par de la Constitución, pero particularmente en derechos humanos, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, un instrumento internacional
en materia ambiental, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Escazú y todas estas obligaciones para la información y transparencia ambiental, y no tienes nada en la normatividad local, en la normatividad estatal, aplicas el instrumento medioambiental, el instrumento internacional, ¿no? Precisamente para subsanar estas omisiones legislativas que tienen. Entonces, por la jerarquía constitucional tienes instrumentos en materia de derechos humanos, ahí incorporamos el medio ambiente y están a la par de la Constitución. Entonces, si tienes omisiones, te vas al instrumento internacional. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que han dicho? Es de que algunos son declaraciones, ¿no? La declaración de Río. Entonces, lo que han criticado, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manuel Becerra ha dicho, es que es a la buena voluntad de las partes, no tienes una sanción. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, a diferencia de lo que pasa como en el tema, que sí tienes tus mecanismos de solución de controversias, en estos no, porque son declaraciones. Entonces lo que tienes que hacer es aterrizarlos en la legislación nacional para que entonces sí, tú puedes establecer supervisión y vigilancia y en su caso sanciones. Entonces ahí es donde se busca vincular el ámbito internacional con el nacional para que si tú detectas una omisión, tú puedas precisamente tratar de encontrar, ¿no? Dentro de los instrumentos internacionales alguna referencia, ¿no? Para que tengas este marco. Entonces, brevemente, para no consumirte, pues, pero a ver, contestar las preguntas. Y justo, ¿no? La pregunta que hacías, los comentarios que hacías, están bastante interesantes y yo creo que hasta temas de tesis puedes sacar, ¿no? Ensayos, porque están bastante interesantes las referencias que haces, ¿no? Y efectivamente yo he estado viendo que hay una situación donde a veces el énfasis está en el sector gobierno, a veces empresarial, casos de reforma energética, era sector empresarial y la visión del gobierno es entonces, pero no, como que dejaban al lado consumidores y pueblos y comunidades indígenas o era mínimo. Y ahí es donde tenemos que poner en juego todos estos sectores, porque precisamente lo que identificamos aquí en la ley de hidrocarburos, que no haya, por ejemplo, no hay viabilidad para una transición energética con esa norma, con la visión de la academia, con la visión de los consumidores, pueblos y comunidades indígenas, creo que podríamos mejorar, ¿no? Entonces, sí tenemos una problemática, de hecho, de que a veces nada se centra en un sector, y entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo impulsamos a través del diálogo la toma de decisiones, consensos, acuerdos, para mejorar estas situaciones y que no tengamos esta problemática que acertadamente has detectado, ¿no? Entonces sí, qué bueno que lo has tomado, porque yo creo que puedes hacer muchos ensayos y artículos en esa materia. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quería comentar es que cuando hablo respecto de la ciencia, la evidencia, el consenso que hay, considero que estos temas de cambio climático, que ha sido altamente politizado históricamente, refiriéndome a las 3 décadas de las que había hablado, son temas que son altamente susceptibles a los tiempos políticos y también a los tiempos económicos. Entonces, en América del Norte lo que tenemos es como un vaivén, dependiendo quién llegue al poder, dependiendo de la visión, de los intereses, se van a modificar las políticas. Entonces, como que en ese sentido, la ciencia ha ido muy clara, ¿no? Cada vez más evidencia, más datos, pero la política siempre está sujeta a estos otros intereses. Ya hace un momento la doctora López Vallejo hablaba de cuál fue el impacto de la crisis financiera de 2008-2009, y creo que también ese es un ejemplo, ¿no? En el ámbito de lo económico, de cómo al final de cuentas pues las políticas públicas estarán sujetas a estos otros intereses que nada tienen que ver con lo que dicen los especialistas. ¿Cómo considero yo que esto impacta la relación México-Estados Unidos o incluso la relación trilateral en esta región? Yo creo que sobre todo se enmarcaría en la ausencia de una política regional, de una política común, y esto trae como consecuencia que no hay una planeación, ¿no? Lo que termina ocurriendo es la imposición de la visión de Estados Unidos como la parte con mayor poder, ¿no? Tanto para el caso de México como para el caso de Estados Unidos.
El TMEC, hasta antes de Biden, era como la ruta perfecta hacia la integración del mercado energético de América del Norte, pero pensando sobre todo en la parte fósil, ¿no? Porque América del Norte, dicho de alguna manera, es una región petrolera y es una región que satisface mayoritariamente su demanda energética con fósiles. Y una pregunta que me agrada, porque siempre sale, ¿no? Es como de ¿cuándo vamos a parar de proponer estas ideas oficiales, ¿no? Ya lo decía hace un rato Minerva, con las contradicciones que podemos encontrar en la Agenda 2030, ¿no? Y una de las principales que creo que se ha hablado en esta mesa es la contradicción entre la seguridad ambiental y la seguridad energética. ¿Es compatible o no? Y la pregunta que hacían hacia el final era que si creíamos viable que otro tipo de enfoques se puedan dar. Creo que no, desafortunadamente. No lo veo ni política ni económicamente viable esta idea de crecimiento. Ya también lo decía la doctora López Vallejo hace un momento. La mayor parte de las propuestas que tenemos hoy en día son mecanismos de mercado. Nadie está pensando fuera del sistema del mercado. Entonces, bueno, creo que con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, preguntaba si es un guión adaptable esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo mencionó la doctora Ruth, el paradigma del desarrollo vigente, que es el desarrollo sostenible, pues es una guía no vinculante, es decir, no obligatoria, o sea, y se impondrán aranceles o no hay una consecuencia si un país no cumple los objetivos de desarrollo. Son meramente una recomendación desde la gobernanza internacional, ¿no? Son sugerencias de cómo podemos como estados pues realizar, ¿no? O cómo guiar para tener un mejor mundo. Eso es lo que se busca realizar, ¿no? Y bueno, si se cumplen o no se cumplen, me parece que la idea es trazar un camino, no precisamente evaluar si se cumple o no, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de la Agenda 2030? Bueno, pues la Agenda 2045 posiblemente. Bueno, pues ya nada me queda agradecerle a todas las personas presentes y a la ponentes por los temas. Muchas gracias. Código para que ¿Quién cita el código, por favor?